el Señor nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? El título de esta prédica va a estar allí ahora, es 12 años de esclavitud. Es una película que vi, ahora le voy a contar bien, que quiero compartir. Mientras estaba Jesús dijo en Lucas 17:1, es imposible que no vengan problemas, es imposible que no vengan tropiezos, es imposible que no vengan situaciones incómodas, así que querramos o no querramos, en el mundo y en la iglesia vamos a pasar por dificultades y por situaciones que muchas veces no queremos pasar. Ahora, el problema no es pasar por dificultades, el problema no es pasar por sinsabores, el problema no es pasar por diferencias o por discusiones, el problema es cómo afrontamos esas situaciones, porque solamente hay dos formas de afrontarlas. Maduramos y la afrontamos como personas espirituales o la afrontamos como personas carnales. Y cuando afrontamos las situaciones de la vida y aún de la iglesia como personas carnales, sabemos que vamos a mal puerto. Ahora bien, usted sáquese de la cabeza que hay gente que dice, yo no quiero problemas con nadie, me llevo bien con todo el mundo. Eso es mentira, no existe en el mundo, no existe en la iglesia, no existe en ningún lado. Siempre vamos a tener roces y discusiones en nuestra vida, hasta con nuestros esposos, con nuestras esposas. Es imposible, no se puede. Tendríamos que aislarlo en una isla desierta, y Santiago compartía en estos días un meme que decía, me compré un libro para conocerme más y ahora ni yo me aguanto, decía, ¿verdad? Porque aún si estamos solos vamos a encontrar que, aún con nosotros mismos, mire a qué punto lo quiero llevar. En el cielo era todo precioso. Estaba Dios. Había ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Era algo espectacular. La mejor alabanza estaba en el cielo. Sin embargo, en el lugar donde uno menos pensaría que iba a haber problemas, el cielo, y ahí todavía no existía el ser humano. Imagínense, era todo perfecto, todo obra de Dios. Se levantó Satanás y hizo un desastre, arrastrando consigo a la tercera parte de los ángeles. Los convenció y se levantó y se armó un revuelo allí en el cielo cuando el ser humano ni siquiera había sido creado. Así que nosotros tenemos que entender que los problemas en la vida, en el mundo y en la iglesia son parte de eso mismo, de la vida. Y tenemos que aprender a afrontarlos. ¿Es fácil? No. ¿Cómo aprendemos a sortear dificultades, problemas? Bueno, pasando por ellas. No podemos cada año que pasa volver a tropezar con la misma piedra. Dios debe de moldear nuestro carácter. Dios debe de moldearnos a nosotros mismos para que nosotros podamos manejarnos en esta vida como seres espirituales y no carnales, porque aunque seguimos teniendo nuestra vieja naturaleza, ahora el Espíritu Santo convive en nosotros y nosotros deberíamos comportarnos como hijos de Dios. Amén. Siempre pasó, mire, yo me anoté acá, a David lo menospreciaron, ¿quiénes? Su propia familia. Su propio padre no lo tenía en cuenta, habían pasado todos sus hermanos, él estaba cuidando ovejas. A Jefté, uno de los héroes de la fe, que no se predica mucho de él, la mamá era prostituta. Entonces los hermanos lo echaron y lo echaron al desierto, pero cuando vinieron las bravas lo fueron a buscar y Jefté vino y los ayudó y derrotó a los enemigos de Dios. En Filipenses 4, el versículo 2 y 3, no lo busque, ahora vamos a ir a Hechos. Pablo habla de dos mujeres, de Evodia y Síntique, no Sintique, Síntique. Y dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en la congregación, que sean de un mismo pensar. Y le dice a un fiel colaborador de él, ayúdalas, porque ellas me fueron útiles y participaron conmigo en el ministerio. También encontramos a José.
José sus hermanos le tenían celo porque su papá le había hecho una túnica de colores y lo terminaron tirando en un pozo y vendiéndolo por unas pocas monedas. Tenemos a Esaú y Jacob, predicamos hace poco de eso, cómo sus propios hermanos se pelearon y Esaú odiaba a Jacob. Y el último que le voy a nombrar, no menos importante, Caín y Abel. Dos hermanos. El primer asesinato en la Biblia. ¿Por qué? No es que a Dios no le había gustado la ofrenda de Caín. Se había agradado la de Abel porque Abel había escogido lo mejor. Dice que uno criaba ganados y otro recolectaba de la tierra. Y que uno le trajo lo mejor. Y Caín comenzó a tener odio en su corazón hacia su hermano. Y Dios lo confrontó antes que lo matara. Y le dijo, Caín, ¿por qué estás cabizbajo? Si hicieras lo bueno, el pecado no se acerca a ti. Mas tú tienes el poder para doblegar el pecado. Pero Caín siguió juntando odio en su corazón. Y siguió odiando a su hermano. Y no pudo contener el odio. Y llegó un momento en que le dijo, vamos al campo. Como no había revólver, tomó una piedra y lo mató. Y Dios vino a decir, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Dijo. Y Dios le dijo, Caín, la sangre de tu hermano Abel clama por justicia desde la tierra. Conflictos van a haber siempre, querida Rosa. Y los peores conflictos, ¿saben con quiénes los vamos a tener? Con nuestra familia y en la iglesia. Alguien dijo, la iglesia es preciosa, pero tiene gente. Si a veces entre hermanos, esposos, hijos, padres, pasamos dificultades, no vamos a pasar dificultades aquí, que somos hijos de diferentes padres, diferentes realidades, diferentes situaciones económicas, diferentes situaciones. Algunos pudieron estudiar y otros no. Algunos creen que no son inteligentes y otros sí. Algunos creen que no merecen nada y otros sí. Siempre vamos a chocar. Ahora el punto está, por eso yo dije que hoy Dios hoy va a traer una palabra de sanidad para nuestros corazones. Y nos va a parar en un enfoque para crecer, porque para crecer tenemos que estar sanos. Si usted tiene una planta, mi esposa tiene una planta que le regalaron, yo no me gusta mucho, pero ella la cuida, la riega y todo, y ve que hay una hoja que se está marchitando, o que se dobla, la planta creció tanto que se dobla, y allí Lorena cada tanto está con un tutor, con un palo, y le ata un hilo, y la planta sigue doblándose, y busca el sol la planta. Entonces si la pongo para acá, va a doblar para acá, y es verdad, la planta dobla para donde está el sol, la planta busca el sol. A veces las plantas son más vivas que nosotros, ella gira y busca así, ¿no? Entonces uno la cuida, ¿verdad? Porque uno ama a los que le gustan las plantas, la cuida. Entonces, a veces también en nuestra vida, quizás hay alguna hoja o algún gajo que se está torciendo, y es necesario que el jardinero, que Dios venga y que nos enderece y que quite lo que tenga que quitar. Capaz que esa hoja de la planta, si se llena de caracoles, se lo come. Y la planta termina muriendo. Sí, capaz que a veces en nuestra vida, por así decirlo, hay caracoles espirituales que se han subido a nuestras ramas y que nos van comiendo por dentro y no nos damos cuenta, y es necesario quitarlo de nuestra vida. Y yo hoy quiero que usted me acompañe, el Señor nos va a hablar mucho hoy. El Señor nos va a hablar mucho. Allí, no sé si está la imagen ya, 12 años de esclavitud. Aquel que no vio esa película, yo la vi, hoy entré y la había visto, vos no la viste, pero yo la vi, y mire, dice, está basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Salomón Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras tomar una copa con dos hombres, Salomón descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de Luisiana. Salomón contempla cómo todos a su alrededor sucumben a la violencia y a la desesperación, pero él decide no rendirse y esperar a que llegue el momento oportuno para recuperar la libertad y volver con su familia. La frase célebre de él, le dicen, Salomón, no luches más, porque él era un hombre libre, porque vivía en Canadá, y por esos años en Canadá no había esclavitud, él tenía papeles. Lo engañaron, él tocaba muy bien el violín, lo drogaron, lo venden, y dice, no, vos sos un esclavo que te escapaste de Luisiana, allá vas, y él dice, no, y lo tienen ahí, ¿cuántos años? 12.
Y la frase célebre de él le dicen, Salomón, no luches más porque cada vez que luchaste hacen daño. Ya está, esta es tu realidad. Y él dice, yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. ¿Y cuántos en el mundo y en la iglesia están sobreviviendo y no están viviendo ni disfrutando el cristianismo? Miren, podemos saltar y cantar y gritar, libre soy, me has hecho libre, en ti puedo danzar, pero la realidad es que se termina el culto para muchos de ustedes y se van a su casa y van a un lugar de tristeza y depresión y muchas de heridas que aún no han sanado estando en Cristo. Él dijo, si ustedes quieren entregarse, todo bien, yo soy un hombre libre. Aunque hoy me hayan traído como esclavo, yo soy libre en mi corazón. Decido no llenarme de odio ni amargura. Decido no resignarme a lo que estoy viviendo, porque yo no estoy aquí para sobrevivir. Yo estoy aquí para vivir. Y se puede vivir aún en medio de la enfermedad, del dolor y la dificultad, siendo cristianos con victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gozosos en la esperanza, dijo el apóstol Pablo. Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. He aprendido a tener de todo y he aprendido a no tener nada. He aprendido a estar sano y he aprendido a estar enfermo. He aprendido a estar en cuatro paredes enjaulado y he aprendido a estar en libertad. Yo todo lo he aprendido, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, 12 años es mucho tiempo, ¿verdad? Es mucho tiempo, 12 años. Yo llevo un poquito más de casados, 13. 12 años es mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Si usted ve en Lucas 8, 40 al 42, se encuentra con la hija de Jairo. Se estaba muriendo, Jairo fue. Y dice que tenía 12 años. Si baja unos versículos más, se va a encontrar con una mujer que padecía de flujo de sangre y que se había gastado todo en muchos médicos y nadie la había podido ayudar. ¿Cuántos años hacía? 12. 12 años es mucho tiempo. Pero hay algunos que llevan más de 12 años. Sin poder perdonar. Sin poder sanar. Hoy quiero invitarle a viajar 2000 años atrás. Jesucristo acaba de resucitar. Los apóstoles estaban en pleno auge ministerial. En verdad la lucha era enorme, pero el respaldo de Dios en cuanto a milagros, prodigios y sanidades era tremendo. Uno podría llegar a pensar que era imposible separar a esos apóstoles de su propósito y llamado. El diablo, aunque buscaba ocasión de tumbarles, se quemaba con la unción, pues cuando quería acercarse, aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ellos obtenían victoria tras victoria y triunfo tras triunfo. Muchos grupos de pastores, misioneros y evangelistas se habían consolidado, pero había uno en especial que estaba destinado a lograr grandes cosas para el reino de los cielos. Sin embargo, algo ocurrió que cambiaría el curso de su ministerio por 12 años. El equipo invencible ahora se había fracturado y no era por agentes externos, no era por Roma, ni por los fariseos, ni por los celotes, ni por los publicanos, no era por agentes externos, sino por algo interno, su carácter. Cuando Dios va a promocionar a un líder, a un pastor, y le va a dar más gente, primero tiene que moldear su carácter. Primero tiene que sanar sus heridas. Porque un líder, un pastor, un miembro de una iglesia que está herido, sangrará sobre personas que nunca le hicieron nada. Pero Dios es tan bueno, que Él permite cosas en nuestra vida para que nosotros podamos consolidarnos en el ministerio. Así que, por favor, acompáñeme a Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41. Hechos capítulo 15,
Recuerden que eran el equipo invencible, los apóstoles del Señor. No eran unos cristianos recién convertidos, eran los que estaban a cargo de la obra del Señor. En Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, leemos lo siguiente. En mi Biblia dice: Pablo, Saulo de Tarso, el que fue al tercer cielo, el que lo dejaban como muerto, y él se levantaba y confirmaba el ánimo de los hermanos, el que se le moría uno cuando estaba predicando, Tíquico, y caía y él iba, lo resucitaba y seguía predicando. Dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Era el equipo ideal. Eran el top de los top. Los demonios lo veían de lejos y le gritaban, y él agarraba y reprendía a las adivinas. El espíritu de adivinación, de lejos lo conocían los demonios. El equipo que estaba destinado a cosas tremendas para el reino de los cielos. Y dice así el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, dos apóstoles hablando, no Valeria y Leonardo, o Marcelo y Lorena, o Beatriz y Claudia, dos apóstoles del Señor: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y miren el versículo 39, entre dos apóstoles, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. La congregación de Antioquía había vivido sus problemas. Usted lea la Biblia y va a ver qué problemas tenía esa iglesia. Pero no había visto nada como el desacuerdo que tuvieron Pablo y Bernabé. Estos dos apóstoles estaban planeando un viaje misionero, pero cuando llegó el momento de seleccionar un acompañante, se produjo un estallido de cólera tan grave entre ellos, tan grave, que terminaron tomando rumbos distintos. La disputa tenía que ver con otro misionero llamado Juan Marcos. El equipo invencible se acababa de fracturar. Por un desacuerdo. El equipo destinado a grandes cosas se acababa de partir. Algo se había roto allí por un desacuerdo. La congregación había vivido sus problemas, pero no había visto nada como el desacuerdo que tuvieron ellos. ¿Quién era Marcos? ¿A qué se debe que aquellos dos cristianos maduros, apóstoles, más que pastores, pastores de pastores, que abrían iglesias a cada lado que ellos iban, abrían una iglesia y había milagros, había prodigios, había sanidades, había conversiones? ¿A qué se debe que ellos discutieron tanto, algo tan grave? ¿Cambiaron de parecer enseguida? ¿Cambiaron de parecer? ¿Fueron humildes? ¿O siguieron con su orgullo tratando de tener uno u otro la razón? A veces, en las cosas del Señor, tenemos, y acá para allá empieza, que aprender
a bajar el copete, a bajar la cabeza. Por supuesto, a reconocer nuestros errores, porque si no hay reconocimiento de errores, es imposible que haya restauración. Con tal de que la obra siga creciendo, de que las almas se sigan salvando, porque esta obra no nos pertenece. Esta obra le pertenece a aquel que murió en la cruz y dio su vida por nosotros. Y es más importante dejar de tener la razón y que las almas se salven y que no se fracture ni un ministerio, ni una iglesia, ni un grupo de líderes, que quien tiene la razón. Estos apóstoles no... Y Pablo era bravo. Yo quisiera un mes de pastor a Pablo. Ese sí que era bravo. Y se enojó, che. No quería que Marcos fuera con ellos. ¿Cambiaron de parecer enseguida? A primera vista podría pensarse que el único vínculo que unía a Marcos con estos dos apóstoles era el espiritual, y que lo había escogido solo por sus aptitudes. Sin embargo, una de las cartas de Pablo revela en Colosenses 4:10 que era primo de Bernabé. Este dato nos ayuda a comprender mejor lo que sucedió más adelante. No solo era primo, cuando Pedro estuvo preso en la cárcel y la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él, dice que cuando Pedro es liberado, va a la casa de una tal María, madre de Juan Marcos. Aquí podemos deducir, primero que nada, que Marcos tenía plata. Su mamá tenía plata. Porque la casa en la que estaban era grande, la iglesia se había reunido a hacer oración por él. ¿Por qué también podemos deducir que tenía dinero? Porque tenían una empleada que se llamaba Rode, que cuando Pedro golpea la puerta va a mirar y de la alegría no le abre y va a contarle a los que estaban orando para que fuera libre y le dice, vos estás loca, ¿no? A veces somos así. Y también deducimos que era viuda porque dice la casa de María. Así que Juan Marcos era alguien espiritual, pero también era alguien influyente en el ministerio, porque aportaba para el ministerio. Al cabo de un año aproximadamente el Espíritu Santo manda, miren esto es increíble. ¿Quién lo manda? Dice la Biblia, el Espíritu Santo manda. Y Dios no manda a nadie para tener divisiones ni discusiones. Dios si me manda con Coco, con Pablo, perdón, o con Mariana, o me manda con Juan, o Juan con Ángel, nunca nos va a mandar para que tengamos discusiones ni haya divisiones. Nos manda con propósito, nos manda porque vamos a recoger una gran cosecha, pero en medio de ese llamado está nuestro yo, nuestro ego. Lorena se reía porque ayer salí a buscar comida para los varones y le dije, no se peleen. Y cuando volví al rato dije, no, encontré todo bien. Porque entre los cristianos hace falta solo una chispa para que se prenda. Somos como la lámpara de Aladino. Nos frotan un poquito y se nos sale el genio. El Espíritu Santo, al cabo de un año, aproximadamente manda a Pablo y Bernabé que se emprendieran en un viaje misionero. El Espíritu Santo les dijo, muchachos, vayan a un viaje misionero, Dios los va a usar, la gente se va a convertir, así que parten de Antioquía rumbo a Chipre y Juan Marcos va con ellos como servidor o ayudante. Eso está en Hechos 13, 2 al 5 para los que anotan. Quizás se encargaba de los aspectos prácticos del viaje para que los apóstoles pudieran estar predicando y concentrarse en los asuntos espirituales. Los tres viajeros, Pablo, Bernabé y Juan Marcos, atraviesan Chipre predicando durante el recorrido y luego zarpan rumbo a Asia Menor. Pero ya en tierra, después de un tiempo, Juan Marcos toma una decisión que deja muy decepcionado a Pablo. El relato indica que cuando llegaron a Pérgamo, Juan Marcos se retiró de ellos y se volvió a Jerusalén. Pero no dice el por qué. Hechos 13:13. Para los que anotan o después ven el mensaje, allí está.
Un par de años más tarde, después que Juan Marcos los abandonó, yo quiero meterlo en el mensaje, porque los tres se encontraron de nuevo en Antioquía. Miren, los apóstoles estaban planeando un segundo viaje misionero para fortalecer a las congregaciones que habían fundado hacía 3 años atrás. Dijeron, che, ¿cómo estarán aquella congregación que fundamos hace 3 años atrás cuando el Espíritu Santo nos mandó? ¿Te acordás? Fuimos con Juan Marco y abrimos una obra acá. Vamos a verla. Vamos, dijeron ellos. Entonces, están planeando el segundo viaje misionero para ir a ver esas congregaciones, y Bernabé quería llevar a su primo. Pero miren qué interesante. Pero Pablo se negó de plano por lo que había hecho la vez anterior. ¿Qué había hecho? Había vuelto a Jerusalén. Hechos 13:13. Y la Biblia no dice por qué. Capaz que estaba enfermo. Capaz que quería ir a ver a la madre. Capaz que Dios le había dicho que volviera. No dice la Biblia. Así que nosotros no podemos sacar conjeturas. Así que Pablo se niega de plano por lo que había hecho la vez anterior. Fue en este punto, no fue tan grande lo que hizo Juan Marco. Era un hombre libre. Dijo, bueno, hasta acá lo acompañé, queridos hermanos. Yo me vuelvo a Jerusalén. Pero a Pablo le quedó eso en el corazón. Le quedó grabado en el corazón. Entonces agarró y dice que fue en este punto cuando se produjo la discusión que mencionamos al inicio. Bernabé se marcha con su primo a Chipre cuando se fractura el equipo, su país natal, mientras que Pablo se dirige a Siria. Hechos 15, 36 al 41, lo leímos hace un rato. Está claro que ambos, Bernabé y Saulo, veían de forma diferente lo que había hecho Juan Marcos. Para Bernabé no era tan malo, pero para Saulo era un pecado mortal. A tal punto de que, ¿saben quién trajo a los apóstoles a Saulo cuando nadie creía en él, cuando había quedado medio ciego en la calle derecha, y Dios le habla a Ananías para que ore por él, y caen como escamas, Ananías no quiere ir? Bernabé lo fue a buscar, y como vio que estaba con él Dios, dice que le dio la derecha. Le dijo, bienvenido al ministerio, Saulo. Y lo trajo a los demás apóstoles y se lo presentó. Es que Bernabé había sacado la cara por Saulo y lo había introducido en el ministerio, llevando a los demás apóstoles. Pero en esta ocasión se fractura el equipo. Porque a uno le parecía una cosa y a otro le parecía otra. ¡Qué tremendo! Me anoté aquí. Nada nuevo debajo del sol. Estamos hablando de apóstoles. Ellos vieron al Señor resucitar. Vieron milagros. Lo vieron volar hacia el cielo en nubes. Tocaron su costado. Vieron resurrecciones, multiplicación de panes y peces, limpieza de leprosos y miles de milagros. Sin embargo, su carácter y vieja naturaleza les había traicionado. Alguien dijo, la mayoría de nuestros errores es cuando nuestra boca va más rápido que nuestros pensamientos y nuestro corazón. Su carácter y su vieja naturaleza les había traicionado, como nos traiciona muchas veces a todos nosotros, a todos. El enojo, el orgullo y el mal carácter ha convertido a pastores y líderes prominentes en cadáveres espirituales. ¿Cómo se enojó el apóstol Pablo, che? Yo me hago la película, yo le leo los sermones a Lorena siempre. Es más, ella me los imprime. Pero ¿cómo se enojó? Bernabé, está todo bien entre nosotros. Está todo bien hasta que pensamos diferente. A veces pasa eso. Sos mi amigo hasta que pensás diferente que yo.
Bernabé, está todo bien entre nosotros, pero ¿sabes qué? O tu primo Juan Marcos o yo. Vos elegí. Y lo puso en un brete al pobre Bernabé. Bernabé dice, pero este no fue para tanto lo que hizo. Nos acompañó, nos dio la casa, se fue, pero aparte era el primo. Así hay gente que dice, es porque es tu cuñado. Es porque es tu cuñado y es difícil tener la familia en la iglesia. No por la familia, sino por lo que la gente piensa. Y yo me pongo en el lugar de Bernabé. Bernabé, Dios nos ha usado grandemente. Hemos abierto iglesias por todos lados. Hemos levantado pastores, evangelistas, misioneros. Perdí la cuenta de cuántas iglesias Dios abrió a través de nosotros. El Espíritu Santo nos usa, Bernabé. Pero hoy quiero decirte una cosa. Y quiero que me escuches, Bernabé. O él o yo. Y Bernabé, un silencio sepulcral se habrá hecho en el aire. Bernabé tenía que escoger entre su compañero de ministerio y su otro compañero de ministerio. Y para Bernabé valían igual. Juan Marcos no era apóstol. Pablo sí. Muchos dicen yo me voy con el apóstol. Porque piensan que las credenciales y los títulos son más importantes. Pero Dios ve lo que el hombre no ve. Dios ve el corazón. Y Bernabé tuvo que decidir y decidió. Y decidió por el primo, por Juan Marcos. No sé si decidió bien o mal, pero tenía todo el derecho de decidir. Y Pablo no debería haberse enojado tanto con Bernabé, porque él mismo le dio la opción. O él o yo. Y Bernabé dijo, bueno, él. Y ahí tendría que haberse saldado el asunto. Pero no se saldó. Miren qué impresionante esto. Él nos dejó tirado en Pérgamo. ¿Ya te olvidaste que se volvió a Jerusalén y nos dejó solos, Bernabé? Porque a veces somos así, queremos mostrar nuestros argumentos, queremos decir este no vale, este no sirve, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Te olvidaste, Bernabé, que nos dejó solos, que nos dejó tirados? Yo no ministro con traidores, habrá dicho el apóstol Pablo. Yo no ministro con dejo tirados. ¿Quién era Bernabé? Hechos 11, 24 al 26 nos da un pantallazo de quién era Bernabé. Dice que Hechos 11, 24 al 26, yo lo tengo aquí, ya va a pasar por allí en el proyector. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso, lo que yo le conté, a buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Eran compañeros de ministerio, habían servido en la iglesia juntos, había amor entre ellos, se respetaban. Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo, pero hasta los buenos hombres y llenos del Espíritu Santo cometemos errores. Todos lo hacemos. ¡Qué desastre! El equipo se acababa de dividir y aunque Pablo siguió su ministerio junto a Silas y Dios lo usó, Bernabé y Juan Marcos siguieron su ministerio separados. ¿Por qué? Por la incapacidad de solucionar conflictos y sanar heridas pasadas. Dios no está hablando en esta mañana. Pero tengo buenas noticias. Llega la reconciliación. Lo malo, tuvieron que pasar 12 años.
¿Sabe lo que son 12 años? 12 años sin hablarse, 12 años sin llamarse, 12 años sin verse por un bendito desacuerdo en el que uno pensaba una cosa y otro pensaba otra. Traído a la vida personal. ¿Es para tanto? Vale la pena tener el corazón triste. Tantos años por un desacuerdo. Deberían haber actuado como apóstoles. Y aunque yo creo que Pablo lo perdonó a Juan Marco, por eso Dios le siguió usando. No alcanza con decir, yo lo perdoné. A veces hay que ir un paso más adelante. Derribar nuestro orgullo, nuestro ego. Pedir perdón si tenemos que hacerlo. Reconocer nuestros errores y ponerle un yeso al equipo inquebrantable para que al cabo de 30 o 35 días la fractura se sane y podamos seguir caminando juntos como un cuerpo y como hermanos en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Pese a que Marcos debió de sentirse muy afligido por aquel incidente, imagínense, el tercero en discordia. ¿Vio cuando alguien, usted sabe que están hablando de usted y liberando? Marco acá, y debía haber sido acalorada esa pelea. Uy, yo no hubiera querido ver. Era para la MLS. Esto están discutiendo por Nietzsche. Y allá, o él o yo, o él o yo. Pero Pablo, pará, no fue para tanto, o él o yo. Pablo, pará, Dios nos ha usado tanto tiempo, pará, Pablo, pará. No, él o yo, pará. No hubo acuerdo. Pablo para allá con Sila, Bernabé para allá con Juan Marcos. Juan Marcos debió de sentirse muy afligido, pero él continuó siendo un fiel ministro. Escuche, unos 12 años después de ese incidente, en el que Pablo le, entre comillas, le llama traidor, deja tirado, parafraseando, 12 años después, Marcos reaparece en la escena del cristianismo primitivo y lo hacen, ¿saben junto a quién? Junto a Pablo. Pero pasaron 12 años para que volvieran a ministrar juntos. 12 años que aunque Dios los usó, ellos se privaron de gozar de los talentos de cada uno y de la amistad que podía haberse forjado sirviendo al Señor. Entre los años 60 y 61, mientras estaba prisionero en Roma, Pablo escribe varias cartas que ahora forman parte de la Escritura. En la que dirigió a los colosenses se incluyó este comentario. Aristarco, Colosenses 4, 10 y 11, Lucía, por favor. Miren lo que escribe, 12 años después de que no lo quiso en el ministerio ni regalado. Él escribe, Aristarco, mi compañero de cautiverio, les envía saludos. Y también Marcos, el primo de Bernabé, respecto de quien ustedes recibieron mandatos de recibirlo con gusto si alguna vez fuera ustedes. Solamente estos son mis colaboradores para el reino de Dios y estos mismos han venido a ser para mí un socorro fortalecedor. Hace 12 años lo desechó. Ahora estaba diciendo cómo me conforta tener a Juan Marcos conmigo. Pregunta que viene a mi corazón. ¿No extrañás ese abrazo de ese amigo que te peleaste por una pavada?
familiar o de lo que sea, ¿qué estás esperando? ¿Vas a perder 12 años de tu vida? ¡Qué giro tan extraordinario! Pablo, que había rechazado rotundamente a Marcos, ahora lo considera un valioso colaborador. Además, las anteriores palabras del apóstol Pablo a los colosenses muestran que ya le había mencionado la posibilidad de que Marcos fuera a verlos y que, de llevarse a cabo tal visita, Marcos iría en calidad de representante suyo. Ha pasado, yo a algunos digo, mirá, que vaya él es como que vaya yo, y eso es lindo. Que vaya José es como que vaya yo. Imagínense cómo cambió la mentalidad de Pablo, pero tuvo que pasar por el proceso de la vida. Y en el proceso de la vida te vas a dar cuenta, mientras más viejo te pones, que a veces es innecesario estresarte tanto buscando tener la razón, y que el amor cubre multitud de pecados, que la blanda respuesta aplaca la ira y honra del hombre es dejar pasar por alto la ofensa. ¿Es fácil? No. ¿Es necesario? Sí. Porque si no entregamos nuestro corazón a Dios y lo dejamos moldear, Dios no nos va a dar más de lo que Él nos quiere dar. Porque Él mira nuestro corazón. Podría ser que años atrás Pablo hubiera sido excesivamente duro con Marcos. O realmente Marcos necesitaba disciplina, no lo sabemos. Quizás fuera un poco de las dos. En cualquier caso, el hecho de que se reconciliaran, escuche por favor. Escuchemos esto, iglesia. En cualquier caso, el hecho de que se reconciliaran es prueba de la madurez de ambos. Porque para haber reconciliación tiene que haber ganas de los dos lados. Porque si Marco quiere y Pablo no, o Pablo quiere y Marco no, es imposible. Pero eso habla de la madurez que hubo en los dos. Enterraron el pasado, gracias Señor, y comenzaron a trabajar juntos de nuevo, aleluya. Miren, qué ejemplo tan sobresaliente para quienes tengan alguna diferencia de opinión con algún hermano en la fe. Lo leo otra vez. Qué ejemplo tan sobresaliente para quienes tengan alguna diferencia de opinión con algún hermano en la fe. Por eso yo dije que la palabra de Dios sana. La palabra de Dios dada por el Espíritu Santo sana nuestros corazones. Y una iglesia sana crece. Un liderazgo sano crece. Por eso no es todo saltar, milagros. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. A veces Dios nos anima, otras veces nos exhorta, otras veces nos corrige, otras veces nos consuela, pero todo lo hace para nuestro bien. ¿Cuántos dicen amén? Mire, voy a ir cerrando. Los viajes de Marcos. Al leer sobre los diversos recorridos que realizó Marcos, uno se da cuenta de que fue un viajero incansable, Marcos. ¿Cuántos se quedan por el camino por lo que el pastor le hace? Por lo que los líderes le hacen, por lo que alguien de la iglesia le hace. Y se van de la iglesia y no. Juan Marcos tenía todo para decir, no sirvo más con esto, me llamó traidor. Me lastimó, no me dejó ir con ellos. Me dijo que de ninguna manera porque lo había abandonado. Pero él persistió en su ministerio, en su llamado. Él no enterró los dones porque él tenía claro que no servía ni a Bernabé ni a Saulo. Él servía al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que lo había llamado. Y aunque los hombres lo habían desechado, había uno que había dado su vida en la cruz del Calvario y que estaba con él. Por eso en Eclesiastés dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo según tus fuerzas, porque el Señor está contigo.
¿Cuántos aquí podríamos haber dejado de servir al Señor por lo que nos hicieron? ¿Cuántos aquí no pisaríamos nunca más una iglesia por las cosas que nos hicieron? Porque lo voy a decir hasta el cansancio. Las peores heridas las recibimos en la iglesia. Y déjeme decirle que los pastores, los líderes, los cristianos también lastimamos. Mire todo lo que hizo. Fue un viajero incansable. De Jerusalén se mudó a Antioquía, desde donde navegó a Chipre y luego a Pérgamo. Después fue a Roma y allí quería enviarlo a Colosas Pablo. Pero eso no es todo. Cuando Pedro escribe su primera carta entre los años 62 y 64, dijo lo siguiente: la que está en Babilonia les envía sus saludos, y también Marco, mi hijo. Primera de Pedro 5:13. Así que este cristiano, Marcos, viajó hasta Babilonia para servir junto a uno de los apóstoles que años atrás acostumbraba a reunirse en su casa en Jerusalén, cuando dijimos que Herodes abrió la puerta. Alrededor del año 65, mientras estaba cautivo por segunda vez en Roma, Pablo le escribió a Timoteo, quien se hallaba entonces en Éfeso. Le rogó que fuera a verlo, tras lo cual añadió. Segunda de Timoteo 4:11, por favor, porque esto me gusta. Toma a Marcos y tráelo contigo. Evidentemente, Marcos se encontraba en aquella ciudad, en Éfeso, y lo más seguro es que respondiera a la petición del apóstol, aunque en esa época los viajes no eran nada fáciles. Este fiel cristiano lo realizó de buena gana. Ya no se acordaba del pasado. Podría haber dicho: ¿qué quiere Pablo? Que lo vaya a ver. Fíjate, se olvida que hace años atrás me privó de ir con mi primo a un viaje misionero solo porque tenía autoridad. Pero dijo: no. Yo no voy a hacer lo que a mí me hicieron. Yo no voy a actuar de una forma carnal. Yo voy a actuar de una forma espiritual. Me falló, pero me necesita, allá voy. Eso habla de un corazón sano, un corazón sincero. Recibe una comisión extraordinaria. Entre los grandes privilegios que tuvo, Marcos se destaca el de escribir por inspiración divina el segundo evangelio. Aunque su nombre no aparece en el relato, la tradición más antigua asegura que él fue quien lo redactó y que obtuvo la información de Pedro. De hecho, aquel apóstol fue testigo ocular de prácticamente todos los sucesos que registró Marcos. Lo último, me es útil para ministrar. Segunda de Timoteo 4:11. Por favor, segunda de Timoteo 4:11. Ya está allí. En esa versión dice: ¿por qué me es útil para el ministerio? Durante su estancia en Roma, Marcos hizo mucho más que escribir su evangelio. Recordemos que Pablo le pidió a Timoteo: toma a Marcos y tráelo conmigo. ¿Por qué le hizo esta petición? Él mismo contestó: porque me es útil para el ministerio. Esta mención, cronológicamente la última que se hace de él en la Biblia, nos enseña mucho sobre Marcos. En ningún momento de su trayectoria cristiana, se dice que haya sido apóstol, profeta o maestro. Él aparece como ministro, que en sentido bíblico es todo aquel que se dedica a servir a los demás y atender sus necesidades. Y está claro que Pablo necesitaba su ayuda en aquellos momentos difíciles, justo antes de su muerte. Cierro. Cuando unimos estos datos, obtenemos la imagen de un hombre que amaba servir a los demás y proclamar las buenas nuevas en diversos lugares del mundo antiguo. De cuántas bendiciones disfrutó gracias a que no se dio por vencido y no dejó que la herida hondara en su corazón y fue capaz de perdonar. 12 años de esclavitud se llamaba el mensaje. ¿Por qué? Porque el que no perdona se hace esclavo. Hay una imagen que quiero compartir antes de orar, que la tiene allí Lucía, ya la va a compartir. Porque mucha gente elige el pan y no la llave porque prefieren estar presos comiendo solo pan viejo que ser libres.
y recibir la verdadera comida que es Jesucristo. Tengo otra imagen que no se las pasé, que dice: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero era yo. Se privaron de 12 años de servir juntos por un desacuerdo. Les compartí la película 12 años de esclavitud y la traje este mensaje porque me gustó el paralelismo cuando él dice: yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Yo no quiero sobrevivir en la vida ni en el ministerio. Yo quiero vivir. Lucas 17:1: es imposible que no vengan problemas. En el cielo hubo problemas antes que el ser humano fuera creado. Satanás se llenó de orgullo, arrastró a la tercera. Ha habido problemas de que el mundo es mundo y de que el hombre es hombre. Caín mató a Abel por celos. Los primeros hermanos, hijos de Adán y Eva, el primer asesinato en la Biblia. ¿Y saben qué? Problemas va a haber siempre. Nos vamos a enfrentar, algunos los vamos a generar nosotros y otros nos tocarán de costado. El problema no es que haya problemas, el problema es cómo resolvemos los problemas, aún más dentro de la congregación. Por eso hoy yo quiero que te pongas en pie. Tenemos la cena del Señor, tenemos la presentación. Vino, ¿no? Sí, está por allí. Allí está bien, Ani. De Shalom al final. Miren, pónganse en pie. ¿Vio que Juan Marcos viajó por todos lados? ¿Vio que a Juan Marcos no lo condicionó que el apóstol Pablo no lo quisiera? ¿Vio que a Juan Marcos no lo condicionó que el apóstol Pablo haya dicho no, conmigo no? Y todos querían ir con Pablo, ¿eh? Pablo era el evangelista de ese tiempo. Había ido al tercer cielo, había estudiado con Gamaliel, conocía las escrituras como nadie, hacía milagros, prodigios, Dios le hablaba. Y lo lastimó a Juan Marcos. El corazón de Juan Marcos se dañó. Como se dañó tu corazón cuando te dijeron que no servías, que no ibas a ser feliz, que no ibas a tener una familia. Pero no te detuviste. Seguiste peleando como Juan Marcos. Y has visto la gloria de Dios. Y la vas a ver más todavía. Y Juan Marcos siguió. No se detuvo. Juan Marcos siguió. Aunque había puertas que parecían que se habían cerrado, Juan Marcos sabía que la llave la tenía el Señor y que lo que Él promete, Él cumple. Y siguió mirando hacia adelante. Juan Marcos siguió peleando por su familia. Siguió peleando. Y aunque pasaron 12 años largos y difíciles, Juan Marcos no dejó contaminar su corazón. Y cuando Pablo lo llamó, Juan Marcos salió corriendo porque Juan Marcos tenía don de servicio. Los dos tuvieron que ceder. Tuvo que ceder Saulo y tuvo que ceder Juan Marcos. El más espiritual siempre da el primer paso. Y Saulo, a pesar de sus errores, era más espiritual y lo mandó a buscar. Y aunque estuvo en desacuerdo con él, lo recomendó. Eso hacen los hombres de Dios. Saben separar las situaciones de la vida y las diferencias del ministerio. Porque en definitiva, Fabián,
El ministerio y la gloria de Dios es más importante que tener la razón. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Dios te sana en esta mañana y a través de ti va a sanar a tu esposa, va a sanar a tus hijos. Te saqué de donde pensabas que no ibas a salir, dice el Señor.